Las viejas plagas ya no son lo que eran. Malezas, orugas, chicharritas, pústulas, podredumbres, resistencias simples, resistencias múltiples. Litros y litros de productos y mezclas que parecen no moverle un pistilito a esas malezas que van copando los lotes. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué hicimos? O mejor dicho, ¿qué no hicimos? ¿Qué hacemos con este problema? ¿Podemos solos? ¿Vendrá mañana una nueva molécula mágica que nos salve en el último minuto? Hola, soy Flor Capielo, la voz de este ciclo de podcast de Aprecid, y hoy vamos a hablar de plagas en la agricultura, que ni en la Biblia había tantas y parecen venir en versión recargada. Bueno, bienvenidos todos a este quinto episodio de esta saga del podcast de Aprecid. Nos queda solamente uno y en esta oportunidad nos encontramos para hablar un poco sobre plagas, por ahí más específicamente de malezas con, te puedo decir el rey de las malezas o te puedo decir el lord de las malezas, Martín Marcetti. Bienvenido, Martín. Bueno, Flor, muchas gracias. No, nada de eso. Apenas empecé a conocer malezas cuando arranqué en REM y ahora conozco poco. Eso iba a decir, Martín en realidad tiene un largo historial en Aprecid, fue el primer gerente de lo que era la red de manejo de malezas, creo, en ese momento, porque es de plagas, que se amplió, pero en el primer momento, que creo que era ya por el 2010, 2011, era de malezas. Sí, solo de malezas y empezó, claro, en el 2010 se generó el proyecto y bueno, yo empecé en el 2011 a ponerlo en práctica, digamos. Fui el primer brazo, digamos, de REM. Exactamente. Bueno, y ahora Martín trabaja por su cuenta. No sé si querés contar ahora a qué te dedicas, así por si cualquier cliente o quien te dice algún acreedor que te puede estar buscando y quieras saber dónde localizar. Son las dos cosas. Yo me desempeño en el centro de Santa Fe con núcleo en Galvez y bueno, soy asesor, soy productor y soy ensayista sobre todo de malezas para diferentes compañías. Excelente. Bueno, hoy vamos a hablar entonces con Martín un poco sobre este panorama. Vamos a arrancar por una pregunta así como más general, conocer un poco cuál es el panorama de resistencias, malezas, insectos, enfermedades en Argentina. No hacer un raconto completo, sino así un pantallazo general como para saber dónde estamos parados. Bueno, maleza es donde está mucho más desarrollado el problema y también la investigación para mí. Bueno, REM de hecho se caracteriza por llevar eso actualizado y hoy tiene más de 40 malezas resistentes ya denunciadas, que estas denuncias, aclaramos, está súper conocido, pero no es que es REM el que la tira, sino que hay investigadores que hacen esos estudios y REM lo que hace es difundirlo y organizarlo. Así que bueno, hoy hay más de 40 ya malezas resistentes en Argentina. Esto acá hace 20 años era impensado, pero bueno, hoy la realidad es esa. Después, si quieren, más adelante lo desarrollamos, pero tampoco es ajeno a lo que pasa al resto del mundo. Pero bueno, hoy esa es la situación. En enfermedades de insectos hay mucho menos desarrollo en eso, o sea, hay mucho menos casos de resistencia y también menos difusión del tema desde mi punto de vista. En enfermedades tenemos, sobre todo en trigo, que es donde más presión, trigo y cebada, que es donde más presión de fungicida hacemos. Hay resistencia, tanto roya amarilla, mancha amarilla, en ramularia, cebada, o sea que en enfermedades también sigue un camino similar, mucho más aletargado, digamos, también porque la presión es mucho menor. Y en insectos, el insecticida es un gris, o sea, todos sabemos que usamos dosis mucho más altas de insecticidas que hace 20 años, del insecticida viejo, que lleva una lambda cialotrina, pero no hay caso de resistencia confirmados, digamos, a insecticidas, sí sabemos que usamos más. Lo que sí hay es a eventos biotecnológicos. Entonces ahí sí ya hubo quiebre de resistencia ya hace muchos años o varios años en maíz, a los primeros eventos transgénicos, sobre todo en cogollero, en diatraea. Entonces en insecticida hay como dos patas. Está la biotecnología por un lado y el insecticida por el otro. Así que es un poco la situación. La diferencia entre malezas y las otras dos plagas tiene que ver justamente por esa presión que se hizo con el uso de herbicidas respecto de los otros o no, nada que ver. Y seguramente tiene que ver por la presión. Igualmente, si vamos a insecticida, a ver, los insecticidas se usan asiduamente hace 50 años y sin embargo no es tan problemático como en maleza. Quizás lo que pase es que en insectos uno tiene como problema 4, 5, 10. En maleza hay 80 especies diferentes. Entonces como que es más diverso y hay más, siempre que hay más planta tratando de adaptarse o individuo tratando de adaptarse hay más probabilidades. A lo mejor se trata de eso. Claro. O quizá habría que hablar con algún biólogo que lo pueda explicar mejor. La realidad es que
que con maleza es por lejos el que más casos hay de resistencia. Exactamente, a nivel país y a nivel mundial también diría. Y a nivel mundial pasa lo mismo. Sí, también. En términos prácticos, digamos, vayamos a lo que es la toma de decisión diarias del productor o el asesor. ¿Qué significa esto, esta tendencia o este panorama que vemos hoy para lo que es la toma de decisiones? El primer punto es costo. O sea, si uno habla con cualquier productor, dice, ¿qué implicó la maleza? Y un costo enorme. Hace 20 años lo manejábamos con 2 mangos y hoy el presupuesto de herbicida es altísimo en cualquier presupuesto de cultivo, digamos. Así que el primer impacto es mucho más costo en insumos. Y es el que marca la agenda, digamos. Después, algo que ya un poco nos influye un poco más a los asesores es la complejidad de manejo. O sea, no es solo costo, sino que se hace más difícil el manejo. Y eso viene atado a otro punto que es importante, que es la planificación. O sea, antes vos salías a sembrar y después veías qué hacía. Hoy, si eso no lo planificaste 2, 3, 4 meses antes, después es imposible, digamos, llegar a una siembra. Entonces, a ver, tiene un punto malo de que se ha complejizado, se ha encarecido. Lo bueno es que los que somos profesionales tenemos más campo de acción, porque hoy ya no puede un productor salir, dice, la semana que viene se me ocurre salir a sembrar y sale, ¿no? Hoy ningún productor puede salir a sembrar porque cuando llega el lote va a ser un lote abandonado, digamos, no tiene, está tapado de cosas, digamos. Eso hace 15 o 20 años hacía un glifosato y salía a sembrar y ni le preguntaba al ingeniero qué aplicar. Hoy eso es muy diferente. Y las malezas, pero también lo mismo pasa con eventos. Por ejemplo, hoy elegimos un híbrido en maíz, en sorgo, en girasol, más por el evento que tiene que por el híbrido sí. Después obviamente buscamos que rinda y que salga bien en las redes de ensayo. Pero en muchos casos decimos, a ver, este tiene evento para cogollero, tiene evento para controlar con glufosinato. O sea, buscamos el evento de acuerdo a la problemática del lote y después dentro de los que tienen ese evento buscamos los que están arriba, digamos, en rinde. Eso antes era totalmente al revés. Buscaba los 2, 3, 4 que salían primero en las redes y si tenía algo, alguna resistencia lo usabas y si no lo arreglabas de otra forma. Hoy es al revés. Y bueno, repito, eso para los asesores nos viene bien porque, o sea, hay más cabeza y nos valorizamos un poco. Yendo puntualmente a las malezas, si pudiéramos hacer como un histórico o una evolución acerca de cómo fueron evolucionando esas estrategias químicas y la lógica de manejo de malezas, arrancando desde antes del RR, con el RR y hasta hoy, digamos, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, ahí hubo un cambio bien marcado con el RR que fue muy, muy disruptivo realmente. Fue un cambio de sistema directamente. Hasta antes de esa época, recordemos que la mayor parte se manejaba con labranzas. Entonces el barbecho se hacía con labranza, con diferentes métodos. Antes con arado, después se pasó a disco, después se pasó a cincel. Hubo un cambio de maquinaria, pero se llegaba a la siembra con el lote limpio gracias a labranza mecánica. Después se usaban preemergentes, muy poco había porque no había diversidad, eran muy caros y algún rescate adentro del cultivo. La RR, eso cambió rotundamente, se pasó a hacer los barbechos con glifosato y algún agregado, algún otro herbicida secundario. Y después adentro del cultivo se volvió a hacer glifosato. Eso abarató, simplificó y la verdad que se manejó espectacular el tema de maleza realmente. Hizo crecer la frontera agrícola. Bajó mucho la influencia de muchas malezas que eran muy difíciles como Alepo, Gramón, que eran muy difíciles en alguna zona. Directamente había lotes que no se podía hacer agricultura por eso. Así que ahí se simplificó mucho y se bajó el impacto de herbicidas, porque si uno ve el impacto, si bien está muy vapuleado el glifosato, pero cuando uno ve el impacto ambiental es de los herbicidas de menor impacto frente a otros que se usaban antes, incluso a algunos que se usan hoy. Entonces cuando uno ve el impacto bajó marcadamente. Pero bueno, ¿qué nos pasó? Obviamente las malezas se adaptaron, como todos sabemos, y eso hizo que empezamos a tener resistencia y a necesitar otra vez viejos activos que se habían dejado de usar. Y hoy entonces revertimos esa tendencia y tenemos mucho más uso de distintos herbicidas y también tenemos un mayor impacto porque hay herbicidas de mayor impacto ambiental y también más aplicaciones que antes. Eso es la generalidad de los sistemas. Si vemos un vuelo a vuelo de pájaro. Después, cuando empezamos a desglosar, vemos que hay posibilidades de bajar eso cuando hacemos cambios sistémicos, justamente, cuando incluimos cultivo de servicio, intensificamos,
incluimos otros cultivos, por ejemplo, a menor distancia, o sea, cosas que nos permitan bajar el uso de herbicida. Ahí sí vemos que podemos revertir esa tendencia que tenemos actualmente o a la que incurrimos en los últimos años. Así que es como un gusano, digamos, la curva, si vemos, o sea, teníamos un impacto bastante alto, lo bajamos con el RR, volvimos a subir y hoy estamos ahí arriba, pudiendo seguir subiéndolo o pudiendo bajarlo marcadamente según cómo armemos nuestro sistema. Y empiezan a surgir, claro, estrategias como para tratar de volver, pero hoy en términos de impacto estamos peor que impacto ambiental, digo. Impacto ambiental estimado con algún índice que es el EIQ o cómo se mide, cuánto impacto ambiental. Está bueno la aclaración de esa, Flor, porque sí, EIQ es un índice muy utilizado, porque es bastante simple de calcular, digamos. Hay en Argentina otro desarrollo que es el RIPES, que es de la UBA, donde es mejorado, tiene más factores y bueno, y está además más adaptado a Argentina. Igual la tendencia es a grandes rasgos con sus diferencias, pero la tendencia se ve igual usando cualquiera de los dos índices. Lo que sí hay que aclarar es que estos índices miden el impacto de los plaguicidas, pero no miden el impacto de la erosión del suelo que teníamos antes cuando hacíamos labranza. Entonces estamos comparando cosas injustamente, porque entonces el productor te dice, bueno, entonces vuelvo a la pre-RR, mantengo el barbecho con labranza hasta el día de la siembra, uso un preemergente y bajé el impacto. Sí, o sea, el índice, si calculo el RIPES te va a dar menos, pero el suelo que se voló, la materia orgánica que se quemó o se fue en una carga, el índice no lo mide porque están hechos para cosas diferentes. Entonces hay que hacer esa aclaración como para no comparar cosas injustamente. Bien, y en línea con eso, justamente que decís, analizando un poco la actualidad y viendo esto de que a lo largo de los años, en cuanto a maleza, digamos, los problemas de resistencia y dificultades de control, es como que se vienen agravando. Y bueno, y la siembra directa, si bien tiene las ventajas, justamente esto que vos decís, no hay más suelo que se pierde, ni materia orgánica que se quema, pero bueno, evidentemente junto con este sistema crecieron los problemas de resistencia y de control de maleza. ¿Qué le podemos decir a un productor que tiene un problema hoy inmanejable de malezas en el lote y que está barajando esta opción de decir, bueno, paso un disco y volvemos a empezar? Bien, eso, y cada vez hay más lotes así, y antes de decirle que no lo haga, le diría primero por qué lo está haciendo, porque hay respuestas muy variadas, y ahora te puedo tirar un par. Que logra responder bien por qué lo hace, lo dejo, digamos, pero difícilmente pueda responder bien. A ver, primero, por un lado, una labranza rápida, como se le dice hoy, liviana, no controla malezas, eso es así, porque cuando va a hacer una pasadita, como le dicen, termina quedando todo, entonces después tenés que hacer la misma aplicación que hubieras hecho si no lo movías. Entonces el que va a hacer una labranza tiene que hacerla como se hacía antes, bien hecha, profunda, un par de manos, porque si no controla nada. Es simplemente para sacarse el cargo, el que dice, no, pero una pasadita. Igualmente, yo creo que hay algunas situaciones donde amerita la intervención mecánica y en qué caso. Yo lo veo que suba en malezas perennes, que químicamente son muy difíciles de controlar, porque las malezas perennes tienen una reserva bajo el suelo, rizomas, estolones, raíces, bueno, distintos métodos, donde químicamente uno se la pasa aplicando y no logra controles satisfactorios. Ejemplo, traigo Alepo, Gonfrena, Borreria, Cloris perennes, bueno, según la zona era Groti, en mi zona, según la zona hay distintas malezas, y en esos casos químicamente realmente hoy no hay soluciones satisfactorias. Entonces si un productor me dice voy a mover un rodal de Cloris perenne, no tengo nada para decirle mejor hoy. Pero aclaro, no es mover lotes, es un bisturí, como alguna vez me puso Igarzábal, me dijo, eso es un tratamiento quirúrgico, me dijo, es un bisturí, no es una motosierra, digamos, es agarrar en ese manchoncito, mover ahí, frenar el problema y generar una situación que no tenga que hacerlo de nuevo el año que viene. Y esa es la gran diferencia, digamos, el que lo hace y hace un manejo que al año siguiente está igual y lo tiene que volver a hacer. Entonces evidentemente no solucionó nada con eso, simplemente se sacó el problema de encima por un rato, agravando otros que nos habíamos olvidado, que era lo que hablábamos recién, la erosión hídrica, eólica, pérdida de materia orgánica. Entonces, si lo hace para resolver un problema y hace un cambio para que eso no lo tenga que volver a hacer el año que viene o el siguiente, lo acepto, porque realmente hoy no hay otra alternativa mejor. Ahora, si lo hace y lo tiene que volver a hacer repetidamente,
cambió algo por otra cosa, porque se compró otro problema, básicamente. Y hoy ya no hay más disco y cincel como hacía 20 años, hoy hay 10 herramientas diferentes y también hay que distinguir entre ellas. Hacer control mecánico hoy no es todo lo mismo, hay herramientas específicas para controlar malezas, con menor disturbio que antes, y algunas realmente son interesantes para estas situaciones puntuales de manchones y demás, que bueno, tienen diferentes nombres incluso según la zona, pero entonces también eso, hay que ver qué herramienta usa, y hay otras que simplemente el productor lo usa porque en el invierno está aburrido. Y eso para mí es terrible, y se ve muchísimo y hay contagio, como el vecino lo hace, yo me compro la misma y lo Julio porque no sé qué hacer, como en julio ya sembré el trigo, el maíz todavía no se puede hacer y estoy aburrido, salgo a pasar la rastra diamante, digamos, y hay zonas enormes hechas así para controlar una roseta de rama negra que es absurdo. Entonces por eso hay que diferenciar, no es todo malo ni todo bueno, y hay que ver por qué lo hizo, si lo hace pensando en el largo plazo o es sacarse un problema y mañana lo vuelvo a hacer de nuevo, y según la zona también, porque una cosa es en un lugar de muchas temperaturas, o un lugar con pendiente, que sé que eso evidentemente va a terminar en una erosión hídrica. Hay que evaluar caso a caso. Y cuando hablaban de las opciones que tal vez lo llevaron a ese porqué o a ese, sí, a ese desenlace, ¿hay algunos otros ejemplos que podamos tomar del por qué llegar ahí? Sí, bueno, claramente habría que arrancar pensando en eso, por qué llegué a esa situación. Hay hoy también algo que en Argentina lo tenemos muy fijo, que es el tema de los alquileres temporales. Y bueno, muchas veces pasa que un productor alquila un lote que venía manejado muy mal hace 10 años por un productor que, bueno, lo terminó dejando el lote o incluso dejó de ser productor. Y son situaciones que son realmente inmanejables químicamente porque se manejaron mal muchos años. Y bueno, en esas situaciones muchas veces amerita decir, bueno, hago borrón y cuenta nueva, pero pensando que tengo que hacer realmente un manejo diferente en los próximos años. Y bueno, hay muchos casos donde se arranca con una labranza porque realmente vino de un despelote descomunal de muchos años. Mayormente un productor que deja un lote o que deja de ser productor es porque es como que se está agotando y entonces viene haciendo las cosas mal y pasa eso. Y después hay otros que simplemente lo hacen por desconocimiento o porque son malos productores, digamos. Entonces llegan a una situación así. Sí, o por ahí no hay tanto visualizar un poco el costo que tiene hacerlo. Tal vez es como que, bueno, puedo resolver el problema de malezas, me ahorro algunos costos con algo que, como vos decís, es complicado de controlar químicamente, pero no estoy teniendo en cuenta otros costos de tal vez lo que significó años de construir, digamos, para volverlo a hacer. Ahí es un punto clave eso, y a ver, yo la maleza le paso a un cultivador y la dejo de ver, y lo que bajé de materia orgánica no lo veo, digamos, no lo puedo ver en 15 días, digamos, cómo se quemó. Eso lo sabemos, que hay millones de estudios, pero el productor en el día a día no lo ve, si perdió, si se le quemó o se le voló. Este año hubo casos buenísimos que se volaron literalmente campos en zona que no pasa. Y pasaba a ser una anécdota, pero vos decís, en ese polvo que está volando materia orgánica que te cuesta años y años haciendo las cosas bien mantener, ni siquiera subir, y se te está volando, digamos. Pero bueno, aún así el productor lo ve medio, salvo algunos un poco más concientizados, y lo ve casi como mirá lo que pasa, como algo gracioso casi, antes que un problema enorme de sustentabilidad. Entonces, bueno, creo que ahí hay que hacer mucho foco, sobre todo en instituciones, ni hablar a presidio, instituciones públicas, de la importancia de eso y qué significa que se te haga una cárcava, se te vuele un lote, o simplemente se pierda materia orgánica sin necesidad de erosión, pues se pierde por quemado, digamos, porque se mineraliza. Claro. Y bueno, eso ponerlo en la balanza, como decía antes, porque sacarse una rama negra de 20 centímetros está bueno, pero perder materia orgánica está muy mal, ¿no? Perfecto. Bueno, queda, o sea, entiendo por lo que estamos charlando también que digamos, o lo mencionaste más al pasar en la primera pregunta, digamos, las estrategias basadas un 100% en control químico o en estrategias químicas es medio como que ya van perdiendo razón de ser o más bien efectividad, por supuesto bien planificadas y demás. Y empiezan a aparecer otras estrategias que vienen a complementar o que vienen a ayudar a ese control químico.
si tuviéramos que ver, o si no pudieras pensar de dónde van a venir sí, cuáles son las tecnologías o las herramientas más disruptivas o más innovadoras que están apareciendo o que van a aparecer o que se van a seguir desarrollando para ayudarnos a ese control. Creo que algo disruptivo, por lo menos yo no soy muy visionario, pero no creo que haya algo que diga, mira, eso está ahí, en 2 años viene y nos cambia el sistema, como pasó con el La solución. No, creo que no está, o por lo menos yo no lo conozco. Pero también está bueno pensar que no está, porque si nos descansamos en que va a estar, decimos, bueno, sigamos haciendo esto que es sobre el minuto 45 del segundo tiempo llega el cabezazo. Bueno, si esperamos eso, vamos a seguir haciendo lo mismo y me parece que no va a llegar ese cabezazo. Entonces, pensemos que no va a estar esa cosa disruptiva, que de hecho creo que es poco probable. Y sí que hay muchas nuevas tecnologías, o nuevas o viejas, modernizadas tecnologías, que entre todas van a sumar un poquito. Entonces creo que no hay que descartar nada de lo que hay y sumarlas a todas, integrándolas en un sistema de manejo justamente. A ver, los cultivos de servicio es una de ellas, muy importante, y en los últimos años se hizo mucho ruido sobre eso. Quizá ahora está un poco aletargado porque vinimos de 2 años muy secos que ahí empiezan a generar dudas, pero bueno, en años normales o incluso en zonas la adopción no es altísima en algunas zonas donde cerró bien en el sistema. Entonces creo que seguir pregonando con esto y adaptándolo, y a lo mejor no para que esté dentro de fijo todos los años, pero sí para años con más agua o con cultivar diferente, habrá que buscarle la vuelta. Eso creo que tiene que estar dentro de los sistemas. Después más de tecnología de insumos, hay moléculas nuevas, no son nuevos glifosatos, ni mucho menos, pero sí hay moléculas nuevas que van a reemplazar a viejas y van a agregar algo de diversidad y controles a malezas que hoy no se pueden controlar fácilmente. Así que hay en las paletas de las empresas algunas cosas. Vuelvo, no van a ser el nuevo glifosato, así que no esperen eso, pero sí hay algunos nuevos modos de acción o viejos modos de acción con activos nuevos con diferentes características. Después de la pata de la biotecnología, creo que va a seguir apareciendo cosas, no tanto para maleza, algunas cosas sí, pero por ahí para insectos hay cosas, no de este año, pero hay en las paletas, digamos, nuevos eventos. Y en cuanto a maquinaria, también ahí hay cosas nuevas, cosas viejas que hoy se usan un poco más, como Weedseeker y tecnología argentina que hay respecto a eso. Que ahí es un punto que me parece que habría que explotar más desde el punto de vista de conseguir o más difusión o créditos o algo para que esa tecnología crezca mucho más de lo que hay hoy. Serían zonas de aplicaciones electrónicas. Todas esas, y ahí hay nuevas versiones de eso, digamos, ya con cámaras que diferencian cultivo de maleza y en los próximos años maleza entre sí. Hoy es muy cara para un productor medio adquirirla, pero... hace un tiempito estuve en Uruguay y allá compraban una máquina esa con créditos fiscales, porque el Estado decía, bueno, como esto ahorra herbicida y baja la contaminación, en vez de pagar ganancia te llevabas una máquina, y la verdad que está espectacular cuando vos escuchas esas cosas. Es decir, se puede promover y que esto se adapte más rápido, es cuestión de que haya apoyo. ¿Qué desafío tienen los productores para poder aplicarlas a campo en términos de conocimiento, de costos, esto que decís vos también, ¿no? De facilidades. Bueno, ahí depende cada una. Creo que el conocimiento es una limitante que ahí creo que somos los asesores los que tenemos que formarnos y animarnos y promover esto. ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, hago soja, si me equivoco un poco, el productor no te va a decir, total, después sí, pasa que acá llovió menos, le agarró esta enfermedad que no se sabía y uno zafa. Ahora, cuando uno mete una tecnología nueva y falla, es como que el problema es tuyo. Entonces a veces el asesor no quiere jugársela por algo que no conoce mucho y que tiene miedo de equivocarse. Entonces dice, sigo con lo mismo, total, si me falla el primer gente, digo que no se incorporó bien y vamos zafando, le pasa a todo el mundo. Ahora yo le hice comprar una máquina que vale $150,000 y no le podemos encontrar la vuelta, y al año siguiente evidentemente ese productor me va a echar la miércoles. Y tiene razón. Entonces, antes de jugársela por eso, no seguimos igual. Entonces creo que el conocimiento es una limitante. Ahí el compartir conocimiento es clave, porque si cada uno tiene que aprender solo, lleva muchísimo tiempo, y cuando uno puede compartir en la forma que sea, en grupo, en WhatsApp,
o en reuniones informativas, en las 1000 formas que hay hoy. Eso es fundamental para acelerar el conocimiento. Y bueno, después todo lo que sea promoción por parte de instituciones y del Estado en cosas que son como que influye para todo, que es ganar para todo. Ahí creo que tiene que estar, digamos. Hablo de esto desde créditos fiscales hasta promover tecnologías que lo puedan hacer tranquilamente las instituciones. Bueno, presido una de ellas, que Cultivo de Servicios le metió ficha muchísima. Así que creo que tiene que ir un poco las limitantes esas, solucionarla en forma más que individualmente, en forma colectiva, digamos. Y después, saliendo de maquinaria como la WID y WeedSeeker y eso, también está el destructor de semillas, que es algo que también en otros países se usa. En Argentina todavía no, recién se probó. Sería otra tecnología interesante que, aclaramos, es que la cosechadora destruya la semilla maleza que entra a la cosechadora con un rotor que va en la cola. Que bueno, hoy en Argentina comercialmente, si uno lo quiere comprar, no existe. Está en experimental, en otros países está mucho más avanzado. Y me acuerdo que hace un par de años, cuando habíamos consultado, Argentina no era tentadora para las empresas de esto. Ojalá hoy cambie. Pero bueno, también eso hace de decir, a ver, qué mostramos de nuestro país. Digamos, si un país que después lo vamos a joder, no vamos a girar los dólares a la persona que trae eso de afuera, más vale que nos van a querer y nos frenan el desarrollo. Entonces, bueno, ahí va un poco esto de que cada tecnología tiene su limitante, alguna del conocimiento del asesor y otra desde la macroeconomía, digamos, depende cuál. Hablando de sí, lo que es control químico, que también le queda bastante por mejorar en cuanto a conocimiento de calidad de aplicación y de cómo preparar las mezclas. Es como que también ahí a veces en medio falta bastante capacitación o bueno, a veces por cuestiones de logística se sale medio, bueno, como se puede a hacer los controles, y ahí hay grandes diferencias, digamos, cuando la aplicación se hace con calidad y bien pensada, bien planificada, bien mezclada, a cuando se hace medio al Sí, ahí hay dos cosas. Hay falta de conocimiento por parte de los asesores en una parte, y hay limitantes, como decía Flor, logísticas o de maquinaria por otro lado, porque en esta época puntualmente donde se juntan aplicaciones de barbecho con cultivos que están arrancando, cosecha de trigo, siembra de soja, maíz y demás, la verdad es que faltan máquinas en ese momento. Después, bueno, en agosto están muchas paradas, pero en este momento hay un cuello de botella. Entonces cuando uno quiere hacer todas las cosas bien, de no mezclar tal cosa con tal otra, esperar los días que hay que esperar y demás, realmente no llega con las aplicaciones, porque son muchas hectáreas las que hay que pasar en pocos días, muchas veces antes de una lluvia, y entonces, bueno, ahí se hacen cagadas muy frecuentemente. Creo que son las dos cosas: falta de conocimiento por un lado de cosas que realmente no habría que hacer, y por el otro lado limitantes de maquinaria en ese cuello de botella. Obviamente, si el productor tuviera un poco más de rentabilidad, o el contratista tuviera más rentabilidad, quizás en vez de una máquina podría tener dos, y hacer mejor los trabajos. Eso es ya nos metemos en otra discusión, pero creo que pasa por ahí, que muchas veces queremos con una máquina que es para trabajar 2.000 hectáreas, hacer 5.000, y bueno, entonces después terminamos cometiendo otros errores por no tener la maquinaria necesaria para esa superficie, digamos. Antes eso era posible porque mezclaba glifosato con un graminicida y funcionaba, pero hoy a ese graminicida le tuviste que agregar un quemanto residual, un corrector de pH, y entonces hiciste un engrudo que no lo va a solucionar, digamos. Entonces eso se ha complejizado, y bueno, la verdad que también es que hoy no hay una rentabilidad, por lo menos hasta hoy, que vos digas, nada, duplico el parque maquinaria porque lo puedo hacer y quiero hacer mejor las cosas, y la verdad que no lo podés hacer. El otro día, en una jornada justamente de la BREM en Bandera, se hablaba de que hoy los productores están mezclando en la misma aplicación 7 productos, 9 productos, que es una locura, porque ¿cómo haces para que funcionen todos? Bueno, se hablaba de dividir aplicaciones, pero bueno, digamos, la cosa se complejiza. Lo que sí hay que recordar también es que cuando uno incurre a estas situaciones, también tiene que decir, ¿por qué tengo que hacer eso? A lo mejor si uno llevaría más prolijo el tema con más cultivos, obviamente también depende de la zona, porque uno no puede decirle hagan trigo a un tipo que está en una zona semiárida y no tiene ni 1 milímetro en 4 meses del invierno. Entonces también hay que adaptar las cosas a cada lugar, porque esto lo va a escuchar alguien que vive en
de un lugar que decir, es fácil hablar para Rojas, pero no, yo estoy en otro lado. Pero aún así, a lo que yo voy es que cuando uno tiene sistemas más complejos, con más intensidad de cultivo, y que viene llevándolo razonablemente bien, no es tan frecuente necesitar esas aplicaciones. Entonces también hay que recordar eso. Ahora, si yo se me desbola porque llego siempre tarde, porque hago barbechos larguísimos, porque, bueno, ahí voy a llegar a octubre y voy a tener 15 malezas resistentes y las quiero controlar en 15 días, y entonces ahí sí tengo que mezclar 7 productos. Y después, a veces el productor se imagina como que tienen que lograr un cultivo de servicio de, no sé, 12, 15 toneladas para lograr, viste vos como que te imaginas una enorme cantidad de biomasa para poder lograr un control eficiente de malezas, y tal vez un cultivo de servicio con la mitad de eso, ya a lo mejor podés tener buenos resultados, digamos. Eso por un lado. Pero y después por otro lo que hablaba él, toda esta cuestión que también charlamos del tema del conocimiento y de cómo manejas este cultivo de servicio, qué especie voy a elegir, cuándo la voy a sembrar, a qué densidad la voy a sembrar, cuándo va a ser el pico de crecimiento, como que también hay toda una ingeniería ahí aplicada, que no es solamente, bueno, no sé, sembré ahí un poco al voleo una cosa, no sé, centeno para el invierno y, bueno, no sé, que pase lo que tenga que pasar. Es como que también en eso, por supuesto, no es una cosa que dependa del productor, sino que también hay mucho conocimiento nuevo que está haciendo falta y que recién ahora se está empezando a generar en redes temáticas y demás, pero bueno, eso, analizar las especies que te convienen, los picos de crecimiento, cuánta agua consume, cuándo te conviene secarlo para que no te consuma el agua para el cultivo que sigue, es como todo, bueno. A veces el asesor que tiene miedo, como es un conocimiento nuevo que no lo tiene miedo de fallar, y entonces dice, mejor no lo hago, porque a nosotros hacemos trigo y después la soja segunda se hace pedazo y da 10 quintales y el productor no te dice, que el trigo nos chupó todo el agua para la soja. Ahora, si hacemos un centeno con vicia y la soja puede dar 20 quintales, le dice, pero al final le arruinamos la soja, y entonces el asesor dice, dejémoslo en barbecho, que estoy tranquilo con esto. Ahí es donde yo digo que el conocimiento en esos casos falta, y el asesor muchas veces no se la quiere jugar y limita este tipo de tecnología para no fallar y que después no lo pongan contra la pared. Pero seguramente así, y eso hay que ir adaptándolo, y vuelvo a lo que cuanto más compartimos esto, más rápido es crecer. Y por otro lado, también hay que ajustar las expectativas de cada tecnología, porque ni el cultivo de servicio va a controlar un 100%, ni el destructor de semilla, ni el mejor activo nuevo que sale va a controlar el 100%, ni el Weed o Weed Seeker o como se llame no va a dejar una maleza. Entonces yo por eso creo que todos suman un poquito para llegar a un 90%, digamos. Ni la labranza, o sea, hoy el control mecánico, el mejor que haga, voy a tener nuevas camadas, incluso voy a tener algunos escapes. Pero si voy sumando diferentes herramientas, voy a llegar a un control satisfactorio, y además estoy diversificando, que eso es lo importante, porque yo puedo tener un control excelente, pero si hago siempre lo mismo, ese control excelente en 4, 5, 10 años va a ser malo, porque nos pasó con glifosato. Entonces, creo que la sustentabilidad está en diversificar todos los métodos de control o de manejo posible y hacer que esto dure. Y cambiarlo año a año también, porque esto son ajustes permanentes, los sistemas no son estáticos. Cosas que hoy andan más o menos bien, dentro de 3 años nos damos cuenta que tiene su punto débil, lo ajustamos un poquito y seguimos. Y así es, digamos, así por suerte de la agronomía. Y ahí en tu zona, al menos para hablar de la experiencia tuya y los lugares en donde vos trabajas, ¿no? Para no hacerlo como genérico o general, ¿están testeando algunas de estas herramientas de las que estamos hablando? Hablo de todo el espectro, y qué resultados están viendo o qué están probando. Bueno, todas están probando de alguna manera, y es lo que digo de que hay que ajustar las expectativas, porque si no, el vecino termina definiendo tu estrategia porque dice, usó esto y le fue más o menos. ¿Y pero por qué más o menos? Y no se pregunta ni cómo arrancó, ni cómo lo hizo, ni cuánto le dio, o sea, ni cuánto es más o menos, ¿50% o 80%? 80%, bueno, es razonable. Apilado con otra cosa que después hagamos, llegamos a algo razonable. Un poco eso pasa hoy con el productor, incluso con el asesor, que tiene expectativas muy altas de las cosas nuevas y te hacen, como le fue más o menos, yo ni lo pruebo, y lo pagué y al final no anduvo del todo bien. Y creo que no va a haber nada que ande excelente, como repito, creo que eso es clave. Nos pasa con los herbicidas, que
que mezclamos cosas y los controles no son 100. Hay escape o hay rebrote o hay... Y bueno, hay que ajustarse a eso. Hoy ya por suerte cualquier productor y asesor en general se hizo loco a que va a tener alguna cosa en el lote, cosa que hace 10 años diciendo, mirá que mugriento tiene una mata ahí de Alepo. Hoy tener alguna mata de Alepo, algún escape colorado es recontra frecuente y lo aceptamos porque si querés controlar eso, los costos se te van a la miércoles. E incluso otro problema del que no hablamos, que es la fitotoxicidad sobre el cultivo por herbicidas. Empezar a tener tanta acumulación de herbicidas por preemergente, por postemergente, hace que al final el daño es mayor porque los cultivos arrancan lento, le pegamos demasiado. Entonces es preferible dejar alguna maleza que sobreviva y no un cultivo amarillento por 2 meses porque no puede detoxificar lo que le pusimos al suelo. Entonces eso creo que hay que evaluarlo y se está viendo, digamos, que ese fanatismo tampoco es bueno y que termina siendo perjudicial. Martín, para cerrar, así como con una conclusión, una pregunta que hacemos a todos los invitados de la saga, de hacer un poco de ejercicio prospectivo y proyectarnos un par de años o 5, 10 años para adelante, 15 años para adelante. Todo esto, por supuesto, sin ningún fundamento ni nada, es pura intuición, digamos. Pensar en 2 escenarios, decir, bueno, a ver, uno, business as usual, como se suele decir, si seguimos todo como está, si el manejo sigue planteándose como está, ¿cómo te imaginás o qué problemas o desafíos vamos a estar enfrentando en los próximos años? Y otro, si todos le pusiéramos mucha cabeza y de vuelta, sin culpar a una de las partes, ¿no? Se generara también lo que se tiene que generar desde las instituciones de conocimiento, de investigación, asociaciones de productores, del mismo Estado y demás, todo lo que hace falta para poder abordar esta problemática como se debe. Bueno, ¿qué escenario tendríamos en ese caso? Para aclarar, yo me imagino parado en el año 90, haciéndome esta pregunta, teníamos pocos años, pero si imaginémonos si en el año 90 vos me preguntabas eso, difícilmente hubiera acertado lo que pasó en el 2000, porque en el 90 arrancaba la siembra directa, en el 2000 tenía el 90% de adopción y los cultivos explotaron y demás. Si me preguntaban en el 2010 cómo me imaginaba el 2020, jamás hubiera pensado que iba a haber tanto tema de maleza. En el 2010 arrancaba REM y un par lo vio, pero incluso le costó dentro de APRESID instalar el tema. Y en el 2020, hoy, hace 2 o 3 años, cómo explotó la problemática. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es difícil pegarle con lo que va a pasar dentro de 10 años. Quizás Elon Musk lo pueda hacer o alguno de ellos, pero no los simples mortales como nosotros. No obstante ello, creo que claro, hay diferencia entre lo que uno quisiera y lo que va a pasar. Para mí depende mucho de los incentivos macro que aparezcan, digamos. Macro me refiero tanto de la economía, digamos, sobre la libertad que va a tener el productor para invertir, o la limitante que va a tener. Ahí hay estudios que dicen que la agricultura argentina es de subsistencia casi, o sea, no de subsistencia porque el productor no tiene subsistencia, sino porque lo hace con el mínimo costo siempre, porque la renta es muy chica. Entonces, bueno, ese es un sistema donde el objetivo es producir barato y si cambian algunas cosas, a lo mejor el sistema cambia hacia producir más y mejor. Entonces va a depender un poco en qué situación estemos. Y por otro lado, creo que va a depender mucho de los incentivos que tengamos, tanto desde empresas de insumos como compradores de granos, porque hoy, bueno, hay pero hay líneas importantes donde empiezan a premiar carbono, empiezan a premiar uso o menor uso de insumos. Entonces, si eso vino para quedarse y para intensificarse, el sistema va a ir hacia un lado donde yo voy a tratar de bajar dosis, bajar aplicaciones, meter cultivo de servicio, porque voy a tener un incentivo económico hacia ese lado. Y si eso no pasa y queda solamente para nichos de mercado muy chicos, y el productor va a seguir tratando de producir con el menor costo posible y la mayor renta posible. Y es lo que hace el kiosquero, el carnicero, el farmacéutico, todo el mundo. Digamos, esto no es malo, es así. El que produce algo quiere comprar al menor costo y vender al mayor precio de lo que vende. Compra barato y vende caro. Y es así porque así es el negocio. Entonces, salvo que yo tenga otro incentivo y me diga, mira, yo tener una bonificación de tal % en lo que te vendo porque me mostraste que el año pasado rotaste o mezclaste o tal cosa,
sino por qué lo voy a hacer. Ya pasa una cuestión de filantropía, digamos, que puede pasar en algunos productores, incluso en algunos pasa, pero no va a ser la general, digamos, van a ser islas, digamos, dentro de un sistema. Entonces, creo que va a depender mucho de qué incentivos haya hacia dónde migrar el sistema, y creo que sí que van a convivir varios sistemas de producción donde, de acuerdo a los mercados donde uno quiera destinar la producción y a dónde me ubique y demás, va a ir hacia un lado o hacia el otro. Hoy eso no es muy claro y el productor sigue tratando de alquilar un campo de un vecino produciendo a bajo costo, y eso es así en general. Que haya casos diferentes, lo hay, y de hecho hay gente que da charla y todo y lo muestra, pero vos te das vuelta y en la general eso no pasa, digamos. En la general vos te tratás de producir al menor costo, y si podés alquilarle el campo a uno que está a 2 o 3 kilómetros y te queda cerca, lo hacés. Así que mientras eso no cambie, no veo grandes cambios. Sí, un poco por necesidad, para bajar costos. Entonces hago un cultivo de servicio porque me cansé de hacer 3 aplicaciones de herbicidas, pero no tanto por pensando en el futuro, digamos. Hoy lo veo así. Que quisiera que sea diferente, sí, pero no va a cambiar si no cambian reglas, digamos, macro, que vayan hacia otro lado, en general. En el caso de que no cambie, estimo que la cosa se va a seguir complicando, digamos, Sí. porque si al ritmo que venimos siguen apareciendo problemas, Yo creo que se van a seguir complicando. No obstante, no es que se va a dejar de producir, ni vamos a caer a 50 millones de toneladas, eso no va a pasar, pero sí que a lo mejor la labranza, en vez de frenar, se va a intensificar, porque cuando vos tengas más resistencia y no tengas más conocimiento, va a recurrir a los viejos métodos, o más gente va a recurrir a los viejos métodos. Entonces esas cosas creo que se van a incrementar, lamentablemente. Ojalá vaya para el otro lado que estábamos hablando. Pero bueno, como digo, es difícil saberlo. Cosas disruptivas pueden aparecer de esos que están fuera de la caja y no nos lo estamos dando cuenta. Con lo que hay hoy sobre la mesa, creo que se pueden manejar mejor los sistemas, que hay tecnología para hacerlo, hay conocimiento para hacerlo. Depende si hay, como digo, si la luz va para un lado o para el otro al final del túnel, y saber y ver qué camino conviene tomar. Perfecto. Bueno, el que estaba esperando entonces, el Mesías, el Messi de las respuestas al control de plagas, que espere, porque probablemente no Esa las digo por privado, digamos, me tienen que llamar y ahí contestamos esa. Bueno, Martín, muchísimas gracias por este espacio, por todo lo que nos contaste. Y bueno, les agradecemos a todos los que llegaron hasta acá y nos escucharon, y los esperamos en el próximo episodio de la saga. Así que bueno, nos despedimos, Martín. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el rato y bueno, por las preguntas. Dale, nos vemos.